Aleluya. Bueno, a los que siempre me preguntan y para que todos estén enterados, todavía no veo bien, hermano. Pero voy camino a eso. Por lo menos por la fe lo creo. Sigue orando. Este lunes, ¿no? El lunes próximo. Entiendo que, según me ha dicho el oftalmólogo, no, me van a quitar el último punto. Y luego, a partir de ahí, espero que la vista se vaya mejorando cada vez más. Y luego necesito que sigas orando porque después me voy a tener que operar del otro ojo. Así que otros 3 meses que ya sabe. Así que gracias a todos por sus oraciones, por tenerme en cuenta, no solamente a mí, sino también a mi esposa. Amén. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son las enfermedades, o mejor dicho, de lo que es un diagnóstico, antes de entrar en el tema. Por lo general, cuando uno llega a cierta edad, es recomendable realizarse un chequeo, ¿no? Un chequeo médico. Y esta tarea, por lo general, no sé a ti, pero a mí no me es muy agradable. Pero te voy a decir una cosa, te la aconsejo por experiencia. Yo te la aconsejo por experiencia. Es fundamental para conocer o detectar cualquier problema en nuestro organismo. Yo la verdad que ni sabía que tenía, aparte de las cataratas, que mi hermano Bartolo siempre me pregunta, ¿cómo están las cataratas? Le digo, está llena de agua. Yo no sabía que además de las cataratas tenía un problema congénito que venía, o sea, que era de nacimiento. Y me lo han descubierto ahora. Mi señora los otros días también fue al médico y creo que te han descubierto que tenías un soplo, ¿no? Así que recién ahora, después de, no voy a decir la edad, pero sí la mía, después de casi 60 años, me vienen a descubrir que tengo este problema en la vista. Así que es bueno. Este chequeo, en realidad también se denomina diagnóstico. Y esta palabra, diagnóstico, es una palabra de origen griego que tiene un significado determinado y está dividida en 3 vocablos. Te voy a decir, el primero, diag, quiere decir a través de. Gnosis, que es relativo al conocimiento. Y la palabra tico, no Kiko del Chavo, tico, quiere decir relativo a. O sea que en general es un análisis que se realiza sobre la base de datos y hechos escogidos y ordenados metódicamente y que nos permiten juzgar mucho mejor qué es lo que está sucediendo en todas las áreas, porque un diagnóstico no solamente se hace para temas de salud. Los diagnósticos en Argentina estamos muy acostumbrados a que los ministros de Economía cada cierto tiempo nos dicen el diagnóstico de la economía. Y cuando sale a hablar un ministro, ya sabemos que lo que nos viene detrás, ¿no? Un mal diagnóstico. Ya sabemos lo que vamos a recibir. En la medicina, un diagnóstico busca revelar las manifestaciones de una enfermedad a partir de observar y analizar los síntomas. Y como te decía, somos reticentes a hacernos estos controles, porque tenemos miedo a lo que nos puede llegar a decir el médico, ¿no? Pero yo te aconsejo que vayas al médico. Mira, no estamos ahora hablando de fe, pero es bueno cada tanto ir al médico, porque si no, cuando te sientas mal y vayas, seguramente que el médico te va a decir, ¿vino acompañado con algún familiar? Porque después le va a comentar lo que le va a pasar. Así que ya sabes lo que te va a pasar. Ve preparando
arregla todas las cosas, o si no quieres arreglar nada, bueno, ve despidiéndote de todos tus amigos. Pero es así. Para las personas responsables existe lo que se denomina un diagnóstico precoz. Y es muy recomendado realizar al menos una vez al año este tipo de revisiones. Quizás tú no sabes que tengas un problema, como el que yo te conté referente a mí. Pero cuanto más rápido lo tratemos, hay más probabilidades de actuar y de poder tener una mejor calidad de vida. Así que hasta aquí hemos hablado de temas seculares, de temas relacionados a la salud. Pero ahora déjame preguntarte en esta mañana, ¿cuánto hace que no vas al consultorio del Señor? Y te has dejado diagnosticar por el único que conoce todo tu ser. Los pensamientos más íntimos del ser humano, Él los conoce todos. Estaba leyendo en el Salmo 139, te voy a leer algunos versículos. Yo lo tengo en la versión de las Américas, muy parecida a la Reina Valera, pero dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. El versículo, vamos unos versículos más adelante, dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? ¿Sabes qué? Para ir al consultorio del Señor muchas veces se requiere valentía, como la que tenía David. Como que la que dice en el Salmo 130, dice: que Dios nos examine, pues de Él nada se puede ocultar. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis inquietudes. Y ve, mira lo que dice el versículo 24 del Salmo 130, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Se requiere de valentía para exponernos delante del Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida, te la abro toda de par en par, examíname y ve si hay en mí camino malo, camino de perversidad, para poder caminar por el camino de la vida, por el camino eterno. En realidad, cada uno de nosotros necesitamos recibir de Dios el diagnóstico de nuestra vida. Quizás no lo adviertas, pero hay síntomas que nos están diciendo que hay algo que no está bien. Muchas veces no nos damos cuenta, pero es probable que el que está al lado tuyo, o la que está al lado tuya, o tu hijo, o tú veas a tu hijo o a tu hija y veas que hay un síntoma, que hay algo que no está funcionando bien. Porque cuando nos exponemos a la luz de la palabra de Dios, todo es visible. Todo, hermano. No hay nada que sea oculto. Por eso quisiera leerte algunos consejos o pasajes alusivos a esto que estamos hablando. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice Salomón:
o la palabra de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para los huesos. ¿Quieres mantenerte sano y fuerte? ¿Cuántos quieren mantenerse sano y fuerte? Bueno, tienes que hacer ejercicio todos los días, salir a caminar, hay que bajar el colesterol. Cada vez que voy al médico, otra cosa más que ya la tengo. Pero sabes que tengo diabetes y colesterol. Y entonces los médicos lo primero que te dicen, tiene que salir a caminar. Camine, tiene que hacer ejercicio. Yo le digo, mire, más ejercicio del que hago, trabajo 10 horas y no paro. No, pero tiene que salir a caminar. Bueno, si tú quieres estar sano y fuerte, tienes que salir a caminar. Pero está bueno, es bueno y es recomendable. Porque además nos hace bajar unos, ¿cómo es que se dice? Michelines. Ahora que viene la época de la playa, pues es bueno. Pero yo quisiera presentarte algo más provechoso, hermano. Algo que tiene más beneficios. Porque tiene promesas para esta vida presente y para la porvenir. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Lo que encontramos aquí tiene promesas para esta vida y para la venidera. Y esto es más provechoso. Este es el ejercicio que tenemos que realizar, hermano. Si queremos tener una buena salud, una buena vida, recurramos a la palabra de Dios, no a la tablet. Porque la tablet, aparte de la palabra de Dios, tiene muchas cosas. Pero recurramos a la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar esas promesas y esas bendiciones de parte del Señor. ¿Quieres mantenerte sano y fuerte? El consejo de las Escrituras, ¿sabes cuál es? No te la creas. No te la creas. Si no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Mejor obedece al Señor y aléjate del mal. Seguid la paz con todos, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Como te decía, tratamos de evitar el diagnóstico del Señor. Pero el Evangelio de Cristo siempre nos va a confrontar. Siempre confronta al hombre, pero luego nos da consuelo. Nunca se acomoda a los gustos del hombre natural. Lamentablemente muchas iglesias y sus pastores están empeñados en presentar un evangelio diluido, con retoques y modificaciones. Porque lo más importante es el éxito, tener mega iglesias, tener multitud de personas. Claro que estamos de acuerdo con que mucha gente se convierta, pero ¿sabes lo que pasa? Ese evangelio, necesitamos predicar un evangelio completo. Un evangelio completo nunca es atractivo. Nunca es atractivo a los ojos de los hombres. Dice Isaías capítulo 53, versículo 1, ¿quiénes han creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. Mira lo que dice, no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le deseemos. No es un evangelio atractivo, pero es un evangelio que nos acerca al Señor. Y ya que hablamos de medicina, conviene decir, mi hermano, que no es bueno automedicarse. Cuando
recibimos la dosis correcta, cuando no recibimos la dosis correcta, corremos el riesgo de sufrir anemia espiritual. Y hay hermanos que siguen consejos y recurren a diferentes especialistas. Si de verdad seguimos las instrucciones de este tratamiento, de la palabra de Dios, de este manual, los resultados afectarán a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Amén. De eso es lo que se trata. Proverbios capítulo 4, versículo 20 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Podemos asentir y decir muchas cosas al respecto, porque es verdad, la palabra es el mejor tratamiento para una vida saludable. Podemos rebosar de gozo, pero hay un problema. Debemos permitir que actúe extirpando todo lo que te afecta, todo lo que me afecta, toda afección. Debemos dejar que la palabra de Dios actúe. Y mira lo que dice, te voy a leer un pasaje muy conocido, Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y mira lo que dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Tú eres una persona, un ser creado. No hay ninguna cosa que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mi hermano, no sé si te das cuenta, si te has puesto a pensar de la solemnidad con la que nos está hablando la palabra en estos tiempos finales. Dice que todas las cosas, para el Señor no hay pecado grande ni pecado pequeño, todo es pecado. Cada vez que quebrantamos sus mandamientos, cuando no obedecemos, estoy contristando al Espíritu Santo. Y llegará el día cuando no tendrás excusa. Todos estaremos descubiertos delante de su presencia, expuestos a los ojos de aquel, y tendremos que dar cuentas. ¿Y qué le vamos a decir? Ay, no, mira, ¿sabe qué? Fue un desliz nomás, Señor. Encendí la tablet y justo estaba, no sé, ya sabes, ¿no? Esa es la palabra de Dios. Y hoy nos está advirtiendo. Ese es el diagnóstico para los que viven en pecado. Solamente los que están convencidos de la enfermedad del pecado aprecian y se apropian de la sanidad del Evangelio. Porque el Evangelio es sanidad para el alma. Dios ve al hombre, dice Isaías 62:2. Dios ve al hombre que es pobre de espíritu y contrito y que tiembla ante su palabra. Y no solamente lo observa, Él también lo conoce. Él también está cerca. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, dice el salmista en el Salmo 34:18.
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Y Jeremías 33:6 dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Aleluya. Necesitamos tener un diagnóstico de la situación, de cómo está la iglesia. Y cuando me refiero de la iglesia, no solamente la iglesia local, la iglesia universal también. No se puede tratar un paciente sin antes no tener un examen general. Y hay pacientes que se automedican, como ya te lo había dicho, y eso no es bueno. Somos conscientes que necesitamos un avivamiento. Y un avivamiento, mi hermano, es una manifestación soberana de la gloria de Dios. Y como bien lo expresa uno de los que vivió ese avivamiento en el siglo XVIII, Jonathan Edwards, uno de los hombres que Dios usó en aquel gran despertar, junto con, en aquel tiempo también estaba Wesley, estaba George Whitefield. Bueno, George. Jorge, se llama Jorge, ¿eh? Ciertamente, decía él, el avivamiento es la única respuesta para la necesidad y condición de la iglesia. Mi hermano, el avivamiento. Estamos orando por que Dios derrame un avivamiento. El avivamiento es la única condición o la única respuesta para la necesidad y condición de la iglesia. Antes de continuar con el tema, debemos dejar bien claro que es algo que necesitamos desesperadamente. La iglesia y sus miembros no es el mundo, aunque indirectamente el mundo también va a recibir esta lluvia, porque cuando la recibamos nosotros seguramente que muchos otros van a venir, pero en primer lugar es para nosotros. Debemos darnos cuenta, somos nosotros los que lo necesitamos. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios, el capítulo 2, versículo 11, mira lo que les dice. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿A quién le está hablando Pablo? ¿A los inconversos, a los incrédulos, al mundo? Por supuesto que no. Esta es una carta dirigida a la iglesia. Esta es una carta dirigida a los creyentes de Éfeso. Y mira lo que dice en el contexto, en los versículos 3 y 4. Pablo está hablando de fornicación, de inmundicia, de avaricia, palabras deshonestas, necedades, etcétera, etcétera. Y dice que, versículo 5, que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de los cielos o el reino de Dios. Y lamentablemente, hermano, este es el estado de muchas congregaciones. Es una iglesia que duerme o que está a punto de morir, que practica las obras infructuosas de las tinieblas. Y si no las practica o no las comete, pero las tolera y no las reprende. La iglesia necesita un avivamiento porque está durmiendo.
Y aunque suene fuerte, mira, esto ya fue profetizado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Nadie os engañe en ninguna, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Apostasía significa alejarse, apartarse de la fe. Y otra vez se está dirigiendo a los creyentes, porque ¿quiénes son los que apostatan? Los que tienen fe, los que tenían fe. A esos es que se está dirigiendo el apóstol. Por más extraño que parezca, mi hermano, los avivamientos vienen luego de un periodo de sequedad espiritual. Si tú te pones a estudiar, yo me he puesto a leer en este tiempo muchísimo sobre los avivamientos. Y por lo general, o casi siempre te diría, siempre ha pasado luego de un periodo de sequedad espiritual. Y este tiempo, creo yo que es un periodo, aunque muchas veces uno quiera ver otra cosa, sin embargo, no se manifiesta el Señor como de verdad quisiera manifestarse. Muchas veces hablamos de fe, hablamos de que tenemos que creer, hablamos de poder. Los otros días estaba leyendo, mejor dicho, un escrito de David Wilkerson, un hombre de Dios que ya partió con el Señor. Y él dice, el mayor impedimento para la obra de Dios es nuestra incredulidad. Es mi incredulidad. Es tu incredulidad. Hoy hemos cantado que se muevan las montañas, pero seguramente que salimos de aquí y vemos la montaña y sigue estando ahí. ¿Y sabes qué? La culpa no es de la montaña. La culpa no es del Señor. La culpa es que todavía hay incredulidad. Y no puedo creer que Dios es mayor que todas las cosas y que Él puede obrar. Mi hermano, Dios puede obrar. ¿Lo sabías? Dios puede obrar. Ha obrado en los siglos pasados y va a obrar ahora y seguirá obrando porque Él es poderoso. Porque no hay otro como nuestro Dios. Aleluya. Pero, como te decía, ha sucedido en toda la historia de la iglesia. Siempre se repite este ciclo de apostasía y avivamiento. Un tiempo de crecimiento y moralidad en la iglesia, en la sociedad, en tiempos en que la gente pensaba que la palabra de Dios ya no tiene nada que ver con la vida diaria. Un tiempo en el cual el cristianismo está contento con cumplir sus rituales en la iglesia, pero sus vidas no cambian. Y así es como pasaba y así es como está pasando hoy. Mucho ruido y pocas nueces, decimos en Argentina. No sé cómo se dice acá. ¿Igual? Mi hermano, mucho ruido y pocas nueces. Es verdad que hoy escuchamos hablar de mucho crecimiento, sobre todo en los países de América Latina. Pero mientras las vidas no sean sacudidas y transformadas en lo profundo por el Espíritu Santo, solo tenemos multiplicación de cristianos dormidos. Por eso necesitamos un avivamiento. Por eso necesitamos que el Señor venga con toda su fuerza. Otra característica especial es que cuando uno estudia cómo se originan los avivamientos, sucede de manera repentina.
Es algo que se produce súbitamente. Cuando Pedro se levantó a predicar, no se necesitaron 6 semanas para preparar el ambiente, para que esas 3.000 personas se conviertan. La conversión de estas personas fue de una manera instantánea. El cambio en sus corazones hacia Dios se realizó en aquella misma hora. Y lo mismo se dice del avivamiento de, ¿cómo era? George Whitefield. Por eso no lo queremos nombrar, ¿no? Porque es difícil de nombrar. Pero este hombre era tremendo. Dice que en una oportunidad habló a 20.000 personas. ¿Te imaginas hablar a 20.000 personas? Pero no tenían el micrófono como tengo yo hoy, no tenían el equipo como tenemos hoy aquí. Y a 20.000 personas, sí, seguramente queremos hablar, bueno, se escucha, ¿no? Pero aquí tenemos todo cerrado. Imagínate en un sitio abierto y 20.000 personas donde todos están ahí, seguramente que algunos hablando, pero se ve que la presencia de Dios era tal que no se movía, como decimos en Argentina, no se movía ni una mosca. ¿Aquí también se dice lo mismo? Bueno, vamos bien. Y se comenta de que en una reunión donde estuvo este hombre, creo que en su ministerio, que no fue de muchos años, de unos 20 años más o menos, predicó creo que 18.000 sermones. 18.000 sermones. Y se comenta que en una oportunidad dice que había una cantidad aproximadamente de 3.000 personas también. No se podían reunir en la iglesia, así que estaban en el patio de la iglesia. Y mientras él predicaba, cuando terminó de predicar, dice que la gente comenzó a caer al suelo, como si tuvieran herida, como si algo hubiera penetrado en sus corazones. Y todos llorando, quebrantados por la presencia de Dios, por la palabra de Dios. Porque seguramente que se sintieron examinados, desnudos ante la palabra de Dios. Y ese es el poder que yo deseo, mi hermano. Que cuando podamos predicar o cuando podamos estar en el medio del culto, que venga su presencia y nos derrita, nos desarme. Pero no porque tengamos que hablar y hablar y hablar, simplemente porque el Espíritu Santo obra, como obró en Pentecostés y como obró en tantos avivamientos. No sé si tú lo deseas, pero yo lo quiero. Necesitamos saber que hay una diferencia entre una campaña evangelística y un avivamiento. No se puede comparar. Son dos cosas completamente diferentes. John Edward, mira lo que sostenía. El avivamiento es un derramamiento del Espíritu y es algo que nos sobreviene, que nos acontece. No somos los agentes, solo somos conscientes de que algo nos ha sucedido. Tú te encuentras allí llorando. ¿Cuántas veces nos ha pasado que el Señor viene con su presencia, nos toca y estamos llorando y no sabemos explicar qué es lo que ha pasado? Es Dios que te ha tocado, hermano. No es solamente una emoción, es mucho más. Una campaña la tenemos que organizar nosotros. Hay que planificar todo. Pensemos en traer un buen evangelista, si es necesario una persona de renombre para que podamos tener éxito, ¿no? Pensamos en el sitio para congregarnos, a ver cómo cuando el predicador habla que no retumbe, todo tenemos en cuenta.
Por supuesto, no nos olvidamos de las luces, no nos olvidamos del sonido. Y después cuando tenemos todo montado decimos, bueno hermano, ahora vamos a orar para que Dios derrame de su unción. Ojo, no estoy diciendo que está mal el tema de la campaña, pero yo creo que hay algo mejor. Yo creo que hay algo mejor. Y es que venga un avivamiento y Dios sobre intervenga de manera soberana. Que no intervengamos los hombres, sino que intervenga Él. Amén. Aleluya. Por eso te decía que un avivamiento es una intervención soberana del Espíritu Santo. Esto lo podemos corroborar en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ellos estaban orando en el aposento alto y de repente algo pasó. Un estruendo, un viento recio que soplaba. ¿Qué pasó? Dios intervino. Es verdad que hay una demanda que nos convoca en estos días, a orar y buscar al Señor, porque como te decía, deseamos y anhelamos que algo suceda. Yo no sé tú, pero yo quiero que algo suceda. Que Dios sobre, que rompa los corazones y que nos cambie. Y que no sea una canción nada más cuando cantamos y que me haga 1000 pedazos. Que realmente nos haga 1000 pedazos, hermano. Pero déjame decirte que hay algo más que debemos hacer. Pueden ir pasando los músicos. En Génesis capítulo 26, versículos 17 y 18, dice que Isaac partió de allí y acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Lo que describe esta historia es la vida de un hombre en problemas. Isaac tenía una dificultad muy grande que sortear. Anteriormente Dios lo había bendecido grandemente, de manera muy llamativa. Uno se pregunta, ¿para qué lo ha bendecido tanto? Si después tuvo que salir de ese sitio, porque despertó la envidia de los que vivían a su alrededor. Y ellos le dijeron, vete. Pero Dios tenía una lección para enseñarle a él, a la generación venidera y a cada una de las generaciones, hasta llegar a nuestros días. Nos dice el versículo 16, entonces Abimelech dijo a Isaac, vete de aquí porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Y lo primero que vemos es que Isaac no tuvo otro remedio que salir de esa región. Él tuvo que salir con toda la familia, con todo su ganado, con todas sus pertenencias, con las tiendas, los siervos. Y se encontró con una necesidad vital para todo ser humano. Seguramente que si tenía hambre podía matar algún animal del ganado y no iba a tener problema. Si se quería cubrir, se podía cubrir con las pieles de los animales. Pero había una necesidad. No tenían agua. Y lo importante que quiero rescatar es que no mandó a sus siervos a cavar pozos para encontrar agua. No era necesario. No era necesario. Porque él se acordaba de que su padre Abraham era un especialista en
en encontrar el suministro, en encontrar esa agua. Y Abraham había cavado pozos. Mis hermanos, estamos en tiempos en que se caracteriza por hacer todo lo contrario. Eso es cosa de viejo, se escucha por allí. Hay que descubrir nuevos pozos, tenemos que innovar. Las cosas han cambiado, dicen muchos. Sin embargo, yo te digo algo, y es lo que dice la Escritura. El fundamento de Dios está firme. Hay muchas cosas que han cambiado, es verdad, pero Dios no cambia. Dios no cambia, porque Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y el problema que surge en estos tiempos es que adaptamos la palabra para que sea más aceptable. Pero ¿saben lo que ocurre? Que cuando la hacemos de esta manera, estamos diluyendo la palabra. El proceso no es el mismo, no causa el mismo efecto. Por eso no basta con llenar las iglesias, con hacer templos inmensos. Lo importante es que los que están adentro sepamos que somos convertidos, que Dios ha hecho una obra y que podrá venir viento y marea, pero no nos va a tirar, porque estamos plantados sobre la roca, que es Jesucristo. Amén, hermano. Mira lo que dice el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. La suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. La consecuencia del pecado sigue siendo las mismas. Y siempre la paga del pecado será la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nos dice Romanos capítulo 6. El plan de salvación diseñado por Dios tampoco ha cambiado. Dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Su método para encontrarnos, para que encontremos la guía, sigue siendo el mismo lugar. Dice el Salmo 19, versículos 7 y 8, la ley del Señor es perfecta, convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, alumbra los ojos. Mis hermanos, cuando nos encontremos con falta de paz, ¿sabes cuál es el remedio? Por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y qué dice? Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Aleluya. Es tiempo de volver a la fuente, hermano. Los pozos están allí. El agua cristalina está fluyendo. Hay que volver a lo que recibimos desde el inicio. Volver a las enseñanzas del Señor y sus apóstoles, dejando a un lado las tradiciones de los hombres. Acuérdense, pues, de lo que han recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Son las palabras finales del Señor a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:3.
pues de lo que has recibido y oído, y guárdate y guárdalo y arrepiéntete. Como te decía, hoy surgen voces despreciando, subestimando los pozos. Hay nuevas tendencias. No es necesario orar tanto, ¿para qué? Hoy hay otros métodos, usemos otras estrategias. Están las redes sociales, vamos a utilizarlas. No está mal. Pero no dejemos de orar. No dejemos de buscar al Señor, que es lo primero que tenemos que hacer, hermano. Es ponernos delante de Él. La mayor acechanza es cuidar que el enemigo no arroje basura en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Todo el tiempo está tratando de minar, de impedir que lleguemos a las fuentes. Él sabe que si bebemos del agua viva que brota de ese pozo, nunca más vamos a tener sed. Porque es Jesucristo, basta. ¿Cuántas veces lo hemos cantado? Si bebemos de Él, no vamos a tener más sed. Jesucristo, basta, hermano. No necesitamos recurrir a otras cosas. Es la palabra de Dios. Y este es un tiempo de pelear por lo que Dios nos ha dado, por lo que Dios nos dio. De pelear por su presencia. Su presencia es lo que nos distingue de los demás pueblos. Es su presencia que nos hace diferente a los demás. Es hora de sacar los escombros de la tierra, la basura que los filisteos arrojaron, para impedir que su pueblo pueda beber de la fuente. Amén. Y hay varios tipos de basura que los filisteos arrojaron para tapar esos pozos. Y la primera la hemos leído, fue la envidia. Pero ¿sabes qué? La naturaleza del Espíritu Santo es lo opuesto. Primera de Corintios 13:4 dice que el amor no tiene envidia. El amor de Dios produce contentamiento. Y es importante que empecemos orando, mi hermano. Pero hay una tarea que tenemos que hacer. Un trabajo que puede ser que sea duro. Hay un refrán que dice: a Dios orando y con el mazo dando, con el machete, con el mazo. Tenemos que empezar a sacar los escombros, la basura de esos pozos y comenzar a descubrir el agua para que el pueblo y los que vengan de afuera puedan beber del agua de la vida. Amén, hermano. Yo creo que este es un tiempo especial. Dios va a obrar. Dios va a obrar. Pero tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. ¿Quieres pagar el precio? ¿Cómo era la canción? Bienvenido esté